El ciclo. Sean bienvenidos y bienvenidas al Ciclo Podcast, un espacio que, como saben, creamos para conversar, dialogar y reflexionar sobre lo complejo y lo extraordinario que es ser humano. Y hemos venido hablando de este proceso de introspección, de sanación interior, abrir el corazón, observar nuestros pensamientos. Todos son herramientas o invitaciones o caminos para la autoobservación, para ver qué nos sucede. Y en esta seguidilla yo considero que si ya hablamos del niño interior, pues tendríamos que hablar de sanar los padres, ¿no? Y este episodio se trata precisamente de eso, de sanar nuestra relación con nuestros padres. Nuestros primeros amores y la interacción que tuvimos con ellos condicionaron profundamente la vida que vivimos. Podemos hablar de que quizás transgeneracionalmente vivimos esa infancia o este clan con un propósito mayor, ¿no? Y eso iremos yendo cada vez más a profundidad, pero en esencia, yendo más a lo directo, cuando nosotros venimos al mundo somos como una esponja, ¿no? Aunque tengamos ya un sentido inconsciente y una representación para nuestro clan inconsciente, pues estamos, como quien dice, absorbiendo todo lo que sucede en nuestro entorno. Y todo este entorno obviamente va a condicionar. Y cómo nosotros interpretamos estos primeros pasos o estas primeras experiencias va a determinar cómo va a ser también nuestras relaciones. Eso se puede modificar claramente, ¿no? Para eso se va a terapia y se sana y se hace este trabajo interior que estamos haciendo, pero en esencia no se puede negar que eso va a modificar. Entonces, en este episodio vamos a poner un ojo en esa relación que tenemos con nuestros padres, ¿no? Y nuestro objetivo o lo que vamos a buscar será reconocer los patrones familiares y ver nuestra forma de comportarnos ante el mundo, por así decirlo. Y vamos a observarnos y vamos a ver cómo estas primeras interacciones tuvieron que ver con el ser que hoy en día somos todos, ¿no? Así que sin más que empezar, yo los invito, ¿no? En este caso, a que hagamos o a que piensen cómo fue su infancia, ¿no? Obviamente todos bloqueamos muchos recuerdos, pero en esencia por encima, cómo fue su infancia y cómo ustedes veían esa relación de sus padres entre ellos y cómo ustedes se sentían, ¿no? Y una vez que puedan observar eso, también los voy a invitar a que vean cómo son ustedes hoy en día, cómo reaccionan ante la vida, cómo asumen o interpretan lo que sucede en el mundo, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de qué está sucediendo porque estamos muy condicionados o muy contaminados por ese resentimiento que genera una reactividad y que no nos deja ni siquiera escuchar o estar presentes. A veces esperamos validación porque nos fuimos validados invalidando a un otro, ¿no? También. Entonces, todos estos paradigmas que suceden propios de un desequilibrio de nuestro niño interior y de esa relación, ¿no? Con nuestros padres. Ya hablamos un episodio de que la vulnerabilidad es lo que nos permite acercarnos a nuestro niño interior y es lo que permite que hagamos ese puente para poder transitar todas las emociones que surjan y poder contener a ese niño. Y si nosotros hicimos ese trabajo, vamos a darnos cuenta que muchos de estos conflictos que tuvo ese niño estaban relacionados con papá y mamá. Así que pudiéramos, en primera instancia, ¿no? Entender qué impacto generan nuestros padres en nosotros, ¿no? Porque la figura materna y como nosotros la interpretamos, ¿no? Así a grueso modo, como arquetipo, representa el amor incondicional, la nutrición emocional, la contención y sentirse a gusto y seguro en ese territorio, ¿no? Y la energía masculina o la figura paterna en este caso simboliza la autoridad, la protección, la dirección en la vida, el sentido y también la responsabilidad. Bueno, en ambos casos hay responsabilidad, no, pero digo, la capacidad de asumir los errores y hacer algo sería también esto que está relacionado a esa energía masculina, ¿no? Porque tendemos a actuar antes de pensar, ¿no? Es un mecanismo de supervivencia. Véanlo muchos siglos o años atrás, digo, cuando vivíamos en cuevas o éramos un ser menos evolucionado, ¿no? Digo, la figura paterna salía a cazar, salía a proveer, mientras la figura materna se quedaba conteniendo, cuidando ese territorio, ¿no? Entonces, nosotros los hombres teníamos que ser reactivos ante los hechos porque ponerme a pensar en ese acto podía implicar que me mataran y que yo no volviera a mi núcleo para seguir proveyendo y protegiendo ese núcleo.
Y si la mujer no era sensible o la figura materna no era sensible, no era más inteligente en ese aspecto, no podía ver o reconocer qué sucedía en en el territorio o algún cambio para percibir la presencia de un depredador. Entonces, esos dos roles primarios condicionaron arquetípicamente cómo nuestro niño interpreta la relación con sus padres. Nosotros fuimos evolucionando, como ya lo hemos visto, y cada vez más fuimos dándole otras etiquetas u otros sentidos u otros significados a este primer estímulo o a esta primera interacción que se volvió necesidad. Porque si el padre no hacía lo que tenía que hacer, el clan familiar no progresaba. Si la madre no hacía lo que tenía que hacer, el clan familiar no perduraba. Entonces era una relación muy importante y cada quien cumplía un rol. Hoy en día los roles han cambiado obviamente o se han modificado porque no han cambiado del todo, solo que ya ambos, tanto paterno como materno, hacen ambas funciones o pueden jugar en ambas funciones y no hay problema, ¿no? Creo que eh, ya también estamos en un punto donde no podemos negar la realidad ni tampoco condicionarla o rechazarla porque se ha ido alterando a lo largo, ¿no? Siguen habiendo estas necesidades y se siguen satisfaciendo de esta manera. Entonces, si nosotros vemos la importancia de estos vínculos y vemos cómo nuestra interacción inconsciente reacciona ante ellos, vamos a ver que van a empezar a salir conflictos, ¿no? O heridas emocionales, por así decirlo, que generan un patrón familiar, que hacen una forma de ser, una personalidad, ¿no? Entonces, nosotros en estas heridas podemos ver que en nuestra infancia o el lugar donde sucedieron la mayor parte de estas heridas radica en la infancia. No es el único, pero siempre es como un eco lo que vivimos después. Primero fue ese impulso y bueno, primero fue ancestral también, ¿no? Pero digo, en nuestras primeras etapas o en nuestros primeros momentos, nosotros generamos o desarrollamos o nos sucedieron situaciones que nos generaron heridas, iba a decir. Entonces, la herida que sufrimos todos los niños, porque somos un mamífero, recuerden que tenemos un cerebro límbico, tenemos una percepción del territorio y una necesidad territorial. Ahí está mi perro. Entonces, la primera herida o la herida que la cual se parten todas las heridas es el abandono. Una cría abandonada es una cría que muere. Punto. Entonces, si nosotros vemos, como ya les hablé de los arquetipos de padre y madre, que el abandono se puede experimentar en muchas situaciones donde el ser se siente abandonado, el rechazo es un abandono, el abuso o la negligencia son formas de vivir el abandono. O sea, no necesariamente tiene que ser la ausencia. A veces, creo que lo mencionamos ya en un episodio, a veces estar, pero no estar presente. Yo estoy aquí porque tengo que cumplir un rol, pero no estoy presente, no veo lo que sucede, no interactúo con mi entorno, no estoy. Reacciono a lo que yo tengo adentro y vivo así desaforadamente o vivo creyendo que cumplo un rol y ya y no estoy. Si nosotros vemos que este abandono o esta creencia del abandono, porque es una creencia también, aunque es un hecho, termina siendo una creencia, nos ha condicionado profundamente y hemos ido desarrollando una personalidad para evitarlo porque se vivió eso como una herida muy traumática. Porque recuerden que si volvemos al ejemplo mamífero, si eso era así, cuando yo percibo el abandono, mi cerebro automáticamente dispara las alarmas porque lo asocia a la muerte. Porque así ha sido la historia, ¿no? O ese ha sido lo que ha sucedido. Entonces, en esta infancia nosotros vamos a acumular estas heridas, rechazo, abuso, ausencias, falta de contacto, todo lo que pueda derivar en una sensación de abandono, de conflicto, de abuso o que atente contra ese niño que fuimos, ¿no? Nosotros vamos a ir dándonos cuenta, si hacemos este camino de autoobservación, las cicatrices tan profundas que deja eso y cómo desarrollamos una percepción de cómo creemos que merecemos el amor o qué es lo que es el amor para nosotros o cómo vivimos las relaciones y empezamos a tender, porque nos acostumbramos a esa forma de ser, a justificar la vida desde ahí. A veces por los conflictos que vivimos de niños y el caos, de grande buscamos el mismo caos para sentir que pertenecemos. Buscamos el mismo lugar de conflicto para yo poder justificar lo que siento por dentro, porque es lo que conozco. A veces no necesariamente lo más dañino puede ser lo nuevo, que es una creencia, ¿no? Sino lo que ya conocemos y tememos a lo nuevo o tememos a experimentar algo más allá porque nos aterra, porque es desconocido, porque crecimos en caos o porque vivimos un caos o porque crecimos en carencia o porque crecimos en dificultades, ¿no? Esto no condiciona porque cada quien
o cada ser puede interpretarlo de la mejor manera, pero deja una cicatriz profunda, no podemos negarlo, ¿no? Así que estas heridas profundas de la infancia van a empezar a mostrarse también en patrones repetitivos o patrones conductuales o patrones de personalidad, ¿no? Entonces vamos a ver que vamos a replicar, como ya mencioné, estas memorias o esta percepción o estos estímulos con nuestras relaciones de adulto o con nuestra vida de adulto en base a lo que aprendimos, ¿no? Y no nos vamos a dar cuenta que es ese ciclo en el que estamos siempre girando porque no podemos salir de ese conflicto, ¿no? Siempre tratamos de justificarlo, siempre queremos tener una respuesta o algo que diga, bueno, eso no es así. Y yo creo que si uno empieza a percibir que está solo viendo la idea de lo que cree que es uno y no ve las acciones y las reacciones de uno, pues es un claro indicio de que hay una desconexión y que hay un problema profundo, obviamente, con ese niño interior. Porque lo normal es que todos los niños, cuando nacemos, nos desboquemos al juego, porque es lo que llama nuestra atención, es en donde aprendemos y crecemos y es lo que nos hace dar gusto y sentirnos vivos también. Porque la vida es un gozo y en ese gozo hay un juego, obviamente, ¿no? También. Entonces, si la atención de este niño que fuimos se desvía constantemente buscando a un culpable, a un sitio de conflicto, para querer prever, o sea, si vemos que estas reacciones son propias de una herida, un niño traumado que no tuvo la oportunidad de jugar enteramente o libremente, pues creo que es como una buena señal, o si no podemos ver, mejor dicho, que eso está sucediendo, es porque estamos netamente intoxicados por el conflicto. Hoy en día hablamos de muchos tipos de narcisismo, ¿no? O de los tipos de apego, ¿no? Porque nos gusta darle nombres a las cosas, pero a veces no nos damos cuenta que lo básico suele ser lo que es. A veces queremos dar nombre, el apego tal, el apego tal, el apego tal, y nos damos cuenta que lo único que hay es apego sano y apego insano. Y el insano le podemos dar todos los nombres que quiera, evitativo y tal, pero cuando una persona no puede confiar y apegarse a otra, o es porque hay herida, básicamente, ¿no? Y eso habla de nuestra relación con estos primeros amores también. Entonces, si uno empieza a observar cómo es uno, los patrones en los que uno cae, el discurso repetitivo que tiene uno, la manera que tiene uno de justificar la personalidad de uno, y no nos damos cuenta cómo estamos siendo, pues difícilmente vamos a ver los patrones. A veces no nos enseñaron o no percibimos que nos alentaran a que nosotros exploráramos el ser que somos y a que nos observáramos porque no nos observaban. Entonces nosotros crecemos ignorando el ser que somos y rechazamos o descartamos ponerle la mirada a las acciones que cometemos y llevamos adelante, a los pensamientos que tenemos, a cómo interpretamos la vida, a las creencias que tenemos del mundo, ¿no? Entonces, eso es como un paso importante, observar el ser que somos, los patrones que tenemos, para poder entender hacia dónde ir, porque claramente siempre, siempre, siempre los conflictos son con los primeros amores, ¿no? Porque es donde empezó esta interacción de este niño. Que de adolescente vivió violencia o abuso tal, es un reflejo, un eco de una situación de la infancia. A lo mejor no netamente la figura, pero una percepción de violencia. Entonces, como que nosotros siempre estamos relacionando desde ahí. Y bueno, creo que también algo que nos permite ver esa herida emocional y esos patrones repetitivos es cuando no asumimos la responsabilidad personal. Yo puedo haber vivido una infancia dura, pero en mis manos está hacer algo con eso. Yo puedo haber no sido el responsable de las heridas que me sucedieron de niño, pero en mis manos está mi sanación y hacer algo al respecto. O sea, si yo no permito sentir los conflictos que tuve, no voy a saber que también mi padre o mi madre fueron personas o seres que también estaban viviendo sus procesos, que estaban reaccionando o siendo en base a lo que crecieron, a lo que interpretaron. Entonces, para yo poder llegar a ese punto y ese nivel de libertad, porque al final nos amaron como pudieron amarnos, y el hecho de que haya sido un amor malentendido no significa que no haya habido amor o que nos odiaran, aunque hayamos vivido cosas muy feas. Miren, yo creo que yo una vez estando en donde me formé como biodecodificador, hubo un caso cuando accedieron a la memoria de esta chica a la que le estaban haciendo el ejercicio, en donde ella entraba en la memoria de su padre y lloraba porque veía cómo su padre, o sea, el abuelo de esta chica,
maltrataba y abusaba de su hermanita menor. Y el día que se enteró que la iban a vender para un tipo que la quería como mujer, a una niñita pequeña, este hermano vio la situación, agarró a la niña, se la llevó corriendo y se la llevó a otra casa de unos vecinos y le dijo que la cuidaran porque le iban a hacer daño. Luego este padre pasa el tiempo y cuando tiene una hija que era la tercera, simbólicamente para su inconsciente, lo que representaba esta hija, automáticamente la dio en adopción. Y era esta mujer la que estaba yendo a terapia, ¿no? Entonces, por eso digo, a veces pensamos que nuestros padres hicieron cosas porque no nos querían o porque nos rechazaban, porque obviamente vivimos el abandono y sentimos el rechazo, pero muchas veces están reaccionando a la memoria. Y el trauma y el dolor pulsa muchísimo. Por eso yo he ido tratando de hilar los temas un poco para que entiendan que todo es memoria, que hay dolor, que hay un niño que fue lastimado, pero que eso sucedió porque había una relación, una necesidad no satisfecha por parte de los padres o porque hubo un abandono real o simbólico. O sea, todo en relación nos va mostrando que la vida es una relación, de verdad. Nosotros estamos relacionándonos constantemente con nosotros ante el mundo y con un otro producto de nosotros. Porque para yo ser yo, tiene que haber un tú. Y para que tú seas tú, tiene que haber un yo. Esto no quiere decir que tu existencia depende de mí, pero la creencia de tu existencia, si no hubiera un otro a quien demostrársela, ni te preocuparías. ¿Me explico? Nosotros también construimos esa personalidad en base a un otro, porque cuando nos sentimos mirados por un otro, nos modificamos. Y cuando sentimos que un otro nos mira, nos modificamos. Entonces, digo todo esto para que veamos esa relación, que la vida es una relación y que mientras más rápido nosotros actuemos en pro a sanar nuestras primeras relaciones, más podemos gozar de una vida plena. Porque imagínense si yo voy todo el tiempo buscando a alguien que me dé lo que mi padre no me dio. O yo estoy todo el tiempo rechazando lo que mi padre hizo o me dio. Si es así, primero voy a tener relaciones súper conflictuadas, porque voy a ser un ser súper conflictuado. Y segundo, voy a responsabilizar a mi padre de lo que me hizo. Y eso no fue responsabilidad de mi padre. Si yo tengo que hacer un trabajo para liberar esa emoción y yo acudir a la memoria del niño y decírselo a mi padre, lo hago. Pero después yo tengo que asumir que me dio lo que me tenía que dar y que fue como tenía que ser. Pero mientras yo no atraviese y reconozca lo que sintió el niño, no voy a poder verlo así, va a ser un engaño. Y es necesario sanar estas relaciones. Porque de verdad, como siempre lo digo, el mundo está bien, somos nosotros los que estamos convulsionados, que estamos esperando que el mundo cambie o que solucione el mundo lo que no tuvimos. Entonces, mientras más uno aprende a estar en paz con lo que vivió y libera las emociones y atiende al niño que fuimos y nos damos toda la fortaleza para reconocer que nuestros padres fueron lo que fueron y nos dieron lo que fueron, pero que está en mi poder y en mi control y en mi posibilidad criarme, educarme y ser el ser que yo quiero y darme las cosas que necesitaba. Si yo reconozco eso, ya tengo el cielo ganado, porque literalmente eso es muchas veces lo que nos separa de vivir la vida plena que queremos, que no asumimos la responsabilidad personal que implica. Entonces, asumir la responsabilidad personal, cuando lo logramos, habla de un adulto sano, de un adulto que ha podido equilibrar y rebalancear esas relaciones con papá y mamá. Si yo hago eso, aunque mi padre me haya lastimado, yo puedo ver el aprendizaje de su herida, de la herida que dejó, y reconocer que hizo lo que pudo. Creo yo que es más fácil que estar esperando que algo cambie o estar poniendo nuestro poder en un lugar que no nos permite hacer nada. Entonces, ¿qué herramientas podemos usar? Como siempre, los invito a que llevemos esta sanación a esas relaciones, ¿no? Obviamente, como lo hemos hablado siempre, la autoobservación. Yo tengo que ver cómo yo me desenvuelvo en el mundo, cómo yo vivo las relaciones que suelo tener. O sea, hay una moda con el tema del narcisismo, vuelvo y repito. Entonces, no, que yo estuve con un narcisista, pero ¿en qué punto no nos damos cuenta que para estar con un narcisista tenemos que ser un narcisista? Yo lo digo por mi ejemplo. Yo tuve una relación con una mujer que era narcisista, pero era narcisista porque yo era un narcisista pasivo también. O sea, la única diferencia es que yo decidí jugar a la víctima, siéndome sincero y siéndome honesto. Que antes no tenía las bolas o el carácter para asumirlo es otra cosa. Pero si ya yo hoy en día hago un trabajo de sanación, yo conecto con mi niño para que drene las cosas y yo asumo la vida y me permito que la vida suceda, yo tengo que reconocer también cuando yo juego a victimizarme. Entonces, si yo veo eso, nos damos cuenta que para que haya un abusador, tiene que haber alguien que sea posiblemente abusado. Para que haya un narcisista, tiene que haber
un narcisista opuesto, ¿sabes? Entonces, eso lo que nos invita es a asumir la responsabilidad, como digo, y a observar cómo nosotros, con quién nos relacionamos. Vuelvo al mismo ejemplo de esta relación narcisista, ¿no? Yo puedo bastante que me quedé ahí o bastante que responsabilicé a esta persona y de pronto me di cuenta que yo mismo elegí entrar a un lugar y que cuando la persona me mostraba las banderas rojas yo no hacía nada porque, ay, yo comprendo, yo tal. Eso es un narcisismo también, creer que yo puedo andar sanando a todo el mundo y cambiando a todo el mundo. Por eso es que digo, un narcisismo pasivo. Es muy soberbio de mi parte. O era muy soberbio de mi parte. Entonces, si reconocemos esto, empezamos a asumir esa responsabilidad. La autoobservación nos da mucha responsabilidad. Luego, terapia. Aquí no nos podemos engañar. Hay que ir a terapia. Para sanar las relaciones con nuestros padres hay que ir a terapia. Bien sean constelaciones, bien sean círculos de medicina, bien sea autosanación. O sea, hay biodecodificación porque a veces los conflictos físicos hablan en relación a esas relaciones, valga la redundancia. Entonces, si yo empiezo a ver que la terapia es necesaria en mi vida, bien sea el camino que yo elija, voy a estar siempre dispuesto a que cuando yo sienta algo, yo voy al origen. Yo no busco distraerme con lo superficial. Porque hay que ir siempre al origen. Es como nosotros occidentalmente tenemos una percepción de lo que es la medicina, por cómo vivimos la medicina, y no nos damos cuenta que hay una parte preventiva, por así decirlo, que empieza en lo que sería lo preventivo, ¿no? Antes de yo ir al conflicto, yo atiendo el conflicto. A veces el conflicto sucede y no se puede hacer nada, bueno, ni modo, pero siempre yo estoy en posibilidad de hacer algo, ¿no? Entonces, terapia es fundamental. Y un ejercicio, si no podemos ir a terapia, pero por lo menos práctico, como ya lo hemos hablado, es hacer cartas. Hacerle una carta de liberación a mamá, hacerle una carta de liberación a papá. Por ahí después quizás más adelante daré ejemplos o modelos para que lo lleven adelante, o si así lo quieren, escríbanme al privado, escríbanme por YouTube y si quieren un modelo yo se lo facilito. Pero nada, expresar los sentimientos que sentimos y pedir el perdón que queríamos recibir o dar el perdón que queríamos dar. Todos estos actos emocionales son liberadores, así sea a través de una carta. No juzguen el poder del inconsciente, de verdad. A veces damos por sentado cosas porque las vemos superfluas, pero todo acto orientado al inconsciente genera cambios profundos y positivos, de verdad. Así que, nada, estos son ejemplos o maneras de uno también darse cuenta y cómo hacer algo, ¿no? Vuelvo y repito, hay muchos caminos. A veces la vida misma nos ayuda a entender esa relación. A veces yo me encuentro con alguien y si yo estoy disponible, esa interacción va a dejar un aprendizaje en mí. Yo creo que si uno vive la vida como una ceremonia, todo momento es una oportunidad para sanarse. Todo conflicto es una oportunidad para conocerse y para liberarse. Todo trauma o drama es una oportunidad para conocer lo que sucedió y conocer hacia dónde tenemos que ir también. Entonces, sanar esta relación con estos primeros amores nos va a dar una vida plena. Va a cambiar la economía, van a cambiar las relaciones. O sea, uno a veces cree que no, gente, pero se lo juro. O sea, cuando nosotros atendemos estas heridas, vamos a dejar de responsabilizar al mundo y vamos a tener relaciones sanas. Vuelvo al ejemplo que creo que me fui por las ramas cuando hablaba del ejemplo del narcisismo. Cuando yo entendí ese narcisismo en mí, pues empecé a salir con una mujer diferente también. Una persona que me trajera paz, que me alentara a crecer. O sea, ya yo no tenía necesidad de salvarla tampoco. Y entre los dos nos ayudamos y crecemos y me explico. Entonces, siempre nuestras relaciones y nuestra forma de experimentar las relaciones habla de uno, porque yo también tengo amigos o amigas que a lo mejor no coincidimos en todo, pero bueno, el amor no necesita ser igual, necesita coincidir. Entonces, aunque seamos diferentes, pues nos amamos y aunque a veces algunos o algunas sean tóxicos en su relacional, yo no me lo tomo personal porque ya los conozco. A veces quiero decirle algo, a veces ya ni lo digo porque cada quien es responsable de su vida y porque volvemos a lo mismo, al ejemplo del narcisismo. Yo no puedo estar queriendo salvar a todo el mundo si no quiero ser salvado, ni puedo estar asumiendo la postura que yo voy a salvar, porque en realidad todos estamos viviendo nuestro proceso. Todo proceso es perfecto y todo tiempo es perfecto. Así que no hay que apresurarse, no hay que ofuscarse por obligar a la gente a ver el mundo como uno. Eso también habla de la relación que tuvimos con nuestros padres. Cuando estamos en paz con esa relación, aceptamos el mundo. Cuando yo estoy en paz con mi mamá, con lo que fue, con lo que hizo, yo me siento a gusto con el mundo.
cuando yo estoy en paz con mi padre, con lo que fue y con lo que hizo, yo salgo al mundo con ganas también. Entonces, es importante. No descuidemos esta relación. Si no tuvimos lo que queríamos, procuremos dárnoslo. En el episodio del niño interior yo di ejemplos para recuperar eso y para poder darnos eso que no tuvimos. Pero en este episodio también se los digo, si así lo quieren, hagan algo en pro a eso. De verdad. O sea, si sienten que querían que su papá les diera el juguetico que ustedes querían, déselo ustedes y hagan el acto como si se los diera a su padre. Y van a ver que hay dentro de ustedes un niño o una niña que estaba esperando eso. Y a veces somos muy, muy, muy caprichosos, muy malcriados. Yo en una constelación familiar pude, después de que venía haciendo 8 años de camino y ya yo sentía que estaba el tema del padre sanado enteramente, pero no, mi entorno y mi forma de interactuar no era coherente con esta creencia de sanado enteramente, ¿no? Y el día que yo en esta constelación asumí y reconocí la necesidad paternal que tenía, porque mi padre se separaron antes de que yo tuviera conciencia y yo siempre quise tener a mi padre ahí, ¿no? Entonces, el día que yo asumí la necesidad que ese niño tenía y que lo lloré y que ¡fua! Lo dejé salir porque, claro, yo era un hombre ya grande, ya yo crecí como crecí y yo, bueno, no, a mí eso no me afecta, ¿no? Pero cuando reconocí que sí, ¡guau! Me liberé. Y mi relación con el mundo, con lo económico, con mi voluntad hacia la vida, mejor dicho, también, cambió totalmente. Entonces, yo creo que si uno... ¿Qué pasó, papadito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me pasa que estaba teniendo pesadillas, Jack. Esto está haciendo ruido. Yo creo que si uno restablece esa relación, pues va a tener una mejor vida. Y no solamente creo, estoy seguro porque lo he vivido en carne viva, que cuando sanamos esa relación tenemos mejores relaciones. Que cuando le damos al niño que fuimos lo que necesitaba y cuando permitimos que ese niño le diga a los padres lo que necesitaba y reciba de los padres lo que necesitaba, hay un equilibrio. y la vida se trata de eso, de encontrar el equilibrio en la relación con los otros, en la relación con nuestro planeta y en la relación con nosotros mismos. El equilibrio sucede en la relación. Así que nada, como siempre los invito en todos los episodios, pregúntense cómo fue su infancia, pregúntense cómo se sienten hoy en día con la vida, cómo interpretan la vida, cómo reaccionan ante las cosas que suceden en la vida y traten de ver un poco comparando cómo fue la infancia y las cosas que vivieron a cómo interpretan ustedes y ven la vida y busquen esa unión, busquen, quizás yo era así porque me faltó esto o quizás como tuve esto, soy de esto. Entonces, empezar a buscar ese punto de encuentro, ¿sí? Los quiero, de verdad, nuevamente, muchísimas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo en el canal. Bueno, que estoy recibiendo. A veces yo hablo en plural porque siento todos mis ancestros conmigo siempre. Siempre mi voz está soportada por todos ellos y está acompañada por todos ellos. Pero bueno, al final, físicamente soy yo el que lleva este canal solo. Así que gracias por apoyarme, por creer en este proyecto y por buscar también hacer algo por ustedes. De mi corazón, para ustedes, siempre voy a tratar de darle lo mejor de mí y que puedan experimentar la libertad en mí para que así la busquen en ustedes, con el camino que ustedes quieran, de la forma que ustedes quieran y hagan algo por ustedes. Porque no podemos seguir poniéndole la responsabilidad al mundo de que nos dé lo que nosotros estamos en condiciones. Y si no estamos en condiciones porque creemos que no estamos, busquemos ayuda, ¿sí? Hay una frase, creo que era de Huxley, no me acuerdo, que decía sanar la aparente herida del aparente ego que el aparente otro causó en el aparente yo. Al final, a ese nivel de libertad podemos estar si lo reconocemos. Si le quitamos la responsabilidad al mundo, el otro, o sea, hay muchas maneras de ver lo externo, ¿no? Pero si nosotros asumimos esa responsabilidad, las cosas cambian, ¿sí? Los quiero mucho. Los veo en un próximo episodio. Esto es el Ciclo Podcast. Hasta luego. Lo que quiero del amor repetido. Gracias, sí. Cuídense.